Bueno, bienvenidos una vez más a mi profesor de física. Quiero compartir este ejercicio con ustedes. El enunciado dice: un automóvil parte de un punto de la ciudad, realizando 3 desplazamientos consecutivos. Inicialmente recorre 396 kilómetros en dirección suroeste, formando un ángulo de 45 grados con el oeste. Luego recorre 910 kilómetros en dirección este y finalmente recorre 350 kilómetros en dirección sur. A. Determine el vector desplazamiento y B. La magnitud y dirección del desplazamiento total. Vamos a pasar a la solución del ejercicio. Primero que todo vamos entonces a identificar el concepto. Revisando el enunciado del problema, vamos a aplicar aquí dos conceptos importantes. El primero y el más importante es lo que tiene que ver con la suma vectorial o suma de vectores. Y la segunda, un concepto que se usa mucho en este tipo de ejercicios, y es el de los puntos cardinales, para recordar un poco eso y tenerlo presente a la hora de efectuar la solución de este tipo de problemas. Vamos entonces a ver cómo planteamos el problema, que es el segundo punto. Entonces, para plantear el problema, lo que siempre hacemos cuando el enunciado no nos da un gráfico es hacer un diagrama, un gráfico de la situación, y eso nos va a permitir visualizar más claramente qué es lo que estamos intentando calcular o resolver. Luego vamos a ver dos métodos para hacer suma de vectores. Uno es el método gráfico, que es muy común y sencillo de hacer, pero que si no lo hacemos a una escala exacta no nos va a dar la magnitud dirección del vector resultante o del vector suma. Para eso recurrimos entonces, para hallar la magnitud y dirección, que es el segundo punto, recurrimos a el método de componentes, que ya lo hemos estudiado en videos anteriores. Bueno, vamos entonces rápidamente a recordar un poco lo que son los puntos cardinales. Vamos a recordar entonces lo siguiente en cuanto a los puntos cardinales. Este va a ser el norte, el sur, el este y el oeste. Pero cuando nos hablan de noreste, entonces estamos hablando de este punto. Cuando nos hablan de noroeste, estamos hablando de este punto. Y cuando nos hablan de suroeste, hablamos de este punto. Y finalmente cuando nos hablan de sureste, hablamos de esta dirección. Eso para recordar un poco lo que tiene que ver con los puntos cardinales. Ahora sí vamos a pasar entonces, ya con eso en mente, a el diagrama de la situación o al gráfico. Entonces vamos a asumir que vamos a partir del origen, vamos a relacionar el plano cartesiano con el diagrama de los puntos cardinales. Entonces vamos a decir lo siguiente: vamos a decir que aquí está el norte, que aquí está el sur, aquí está el este, aquí está el oeste. Entonces la primera parte nos dice que el primer desplazamiento que hace el vehículo es 396 kilómetros en dirección suroeste y que ese vector de desplazamiento forma un ángulo de 45 grados con el oeste. Entonces, si forma un ángulo de 45 grados y se desplaza 396 kilómetros, la situación es más o menos esta. Digamos que por aquí estaríamos haciendo el primer vector, que lo vamos a llamar el vector A, y que tiene una magnitud de 396 kilómetros. Seguidamente nos desplazamos 910 kilómetros en dirección este, hacia el este. Entonces vamos a desplazarnos en esta dirección y más o menos por aquí estaría la situación, haciendo una escala aproximada, no es exacta. Y este sería el vector B. Entonces este tendría 910 kilómetros. Finalmente nos dice que se desplaza 350 kilómetros en dirección sur y es más o menos hasta este punto. Luego, el vector desplazamiento total que nos pide calcular el problema lo podemos hallar aquí rápidamente. El vector desplazamiento total va a ser este. Ahí tenemos entonces el vector desplazamiento total, que está en color azul. Recordemos que este tiene 350 kilómetros de desplazamiento, el vector C, y a este lo vamos a llamar el vector R o resultante. Y aquí vamos a tener un ángulo θ determinado, que es el que tenemos que calcular para determinar la orientación sureste. Ya sabemos que está en dirección sureste de acuerdo al diagrama de puntos cardinales, pero necesitamos saber exactamente cuál es la dirección exacta, cuántos grados con respecto al este. Si nos dicen la dirección sureste. Entonces, como ven, es fácil, muy fácil hacer la parte gráfica, pero ahora tenemos que recurrir o pasar al tercer punto para poder encontrar la magnitud y dirección. Entonces solucionamos el problema ya recurriendo al método de componentes.
Entonces pasamos al tercer punto y esa es la solución por el método de componentes. Entonces para ello vamos a dibujar esos tres vectores, el vector A, B y C, pero ya dibujados sobre el plano cartesiano, partiendo cada vector desde el origen, para que nos quede más fácil. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos aquí entonces plano cartesiano XY. Y vamos a dibujar el primer vector, el vector A. Entonces aquí tenemos el primer vector, el vector A, que tiene 396 kilómetros de magnitud, que tiene una dirección de 45 grados con respecto al este, ¿cierto? Es decir, que este ángulo va a ser 45 grados. Y a su vez tenemos el vector B, que son 910 kilómetros, más o menos por acá, en dirección este. Y finalmente el vector C, que tiene 350 kilómetros en dirección sur. Entonces aquí estaría el vector C, que tiene 350 kilómetros. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular la resultante del vector suma, o R, que va a ser igual a la magnitud de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Y el ángulo, que es tangente a la menos 1 de Ry sobre Rx, por definición de tangente. Entonces lo que tenemos que hacer es la componente Rx, la componente Ry, que no es otra cosa que la suma de las magnitudes de AX más BX más CX y RY, que es la suma de AY más BY más CY. Entonces lo que hacemos es decir que Rx es igual a AX más BX más CX y que RY es AY más BY más CY. Entonces pasamos a calcular AX. AX entonces, AX será igual a por el coseno de 45 grados. Luego esto va a ser igual a 396 kilómetros, que es el vector A, por el coseno de 45 grados, que es aproximadamente 0.707. Y eso nos va a dar como resultado 280 kilómetros. A su vez, calculamos AY, que va a ser igual a por el seno de 45 grados. Sería 396 kilómetros por 0.707 y eso nos da también 280 kilómetros. ¿Por qué coseno de 45 grados para x? Porque la componente en x va a ser el cateto adyacente al ángulo de 45 grados, si ustedes lo ven allí. Entonces este va a ser a x y a y va a ser este vector. Pero recordemos que ax y cx, ax y ay son negativos ambos por la posición en donde se encuentran en el plano cartesiano. Van a ser negativos. Ok, ténganlo muy en cuenta. Pasamos para calcular bx. ¿Bx a qué es igual? Pues bx va a ser igual al vector b, porque todo el vector está en dirección del eje x, entonces va a ser 910 kilómetros, ¿cierto? Entonces b va a ser igual a bx. Luego by, perdón, va a ser igual a 0. Y este va a ser positivo, porque está en la dirección positiva del eje x. Y ahora calculamos cx, pero cx va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque todo el vector está en dirección y. Entonces cy va a ser igual a c. Entonces cy va a ser 350 metros. Y este componente va a ser negativa, porque está en la dirección negativa del eje y. Muy bien. Ahora sí pasamos a hacer Rx, que es igual a ax más bx más cx. Entonces ax es negativo, entonces menos 280 kilómetros más bx, pero bx dijimos que era positivo, 910 kilómetros. Luego esto va a ser igual 630 kilómetros. Muy bien, ahí está entonces Rx. Ahora Ry va a ser igual a ay más by más cy. Luego ay es negativo también, menos 280 kilómetros. By va a ser 0, no existe. Y cy es menos 350 kilómetros. Luego Ry va a ser menos 630 kilómetros. ¿Okay? ¿Eso qué nos deja ver? Que ese vector va a estar ubicado en la dirección x 630, y menos 630 kilómetros. Es decir,
que ese vector resultante va a estar ubicado en esta posición. Si tenemos el plano cartesiano en esta forma, entonces aquí tenemos X y Y. Entonces X 630 kilómetros, digamos que está por acá, y Y 630 kilómetros haciéndolo a escala negativo, entonces el vector va a estar en esta forma. Entonces este es el vector resultante. ¿Cuál es el ángulo acá? Este ángulo. Entonces, ¿cuánto vale ese ángulo? Fácilmente, si los valores son de Rx y Ry son iguales, ¿sí? Para que lo tengan presente, Rx y Ry. Si nosotros notamos eso y nos devolvemos al gráfico que calculamos arriba, la primera parte, vamos a ver que efectivamente está en esa dirección, ¿sí? Y más o menos el ángulo era ese que tenemos allí. Ahora bien, ¿cuál es el ángulo? Entonces, el ángulo θ va a ser igual a tangente a la menos 1 de Ry, que es menos 630 kilómetros, sobre Rx, que es 630 kilómetros. Luego eso es igual a tangente a la menos 1 de menos 1. Luego eso es igual a menos 45 grados. Ese ángulo θ es 45 grados. Ya tenemos el ángulo. Tenemos las dos componentes. Ahora sí calculemos la magnitud de R. Es la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Y eso es igual a 630 kilómetros al cuadrado más 630 kilómetros al cuadrado. Aquí no interesa si colocamos o no los signos más y menos para cada una de las componentes, porque al elevarlo al cuadrado igual nos va a dar positivo. Y eso nos lleva a la conclusión de que el vector resultante realizando esa operación es 890.954 kilómetros. Y esa es la magnitud del vector resultante o del vector desplazamiento total. Y el ángulo es 45 grados. El signo es por la posición en la que está Rx y Ry. Pero lo que nos interesa es la magnitud de ese ángulo, 45 grados. Entonces la respuesta para el ejercicio sería la magnitud R va a ser igual a 890.954 kilómetros. Y el ángulo θ va a ser igual a 45 grados sureste. Es decir, a un ángulo de 45 grados con el este. ¿Sí? Es decir, arrancando del este, medimos 45 grados y ahí tenemos la posición de ese vector. Bien, como ven es fácil, muy fácil, basta con tener claro el concepto de qué es lo que estamos haciendo, manejar los puntos cardinales, norte, sureste, oeste, sureste, suroeste, noreste, noroeste. Y todo se reduce a los mismos conceptos que hemos utilizado, la suma vectorial por el método gráfico y a la suma vectorial por el método de componentes, para hallar el valor exacto tanto de la magnitud como de la dirección. Bien, esto ha sido todo por ahora, entonces ahora pasamos al cuarto punto y es evaluar las respuestas. Entonces, vamos a ver que esto tenga lógica y que sea consistente con lo que estamos haciendo o con las unidades. Vamos a ver por qué es lógico que esa respuesta nos haya dado así. Entonces vamos a ver que si nosotros nos devolvemos acá y miramos gráficamente el vector, note que dice que nos da 890 la magnitud. Entonces, si nosotros miramos el desplazamiento de 910 kilómetros comparado contra la resultante, es un valor más o menos parecido, ¿verdad? Y si nosotros nos movemos en esa trayectoria, pues el vector desplazamiento va a dar. El ángulo tiene lógica, tiene sentido, concuerda la parte gráfica con la parte matemática mediante el método de componentes. Luego podemos concluir que el ejercicio está bien resuelto. Me agrada mucho compartir esto con ustedes, espero que haya quedado claro. Sigan haciendo más ejercicios, revisen el ejercicio cuantas veces sea necesario y espero que sigan adelante con sus estudios. Les deseo muchos éxitos y espero verlos pronto por aquí visitando nuevamente mi proyecto. Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.